De Suban Córdoba, consultores. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Un placer, buen día. Igualmente para mí, muy buen día. Me interesaba tu opinión y tu visión sobre lo que pasó ayer con la comunicación, ¿no? del gobierno y con esto de tratar de meter miedo y presión a los gobernadores y senadores para que no voten un proyecto y terminar generando un escándalo y una incertidumbre que puede golpear la economía, ¿no? Por tratar de salvar la economía, a lo mejor tomar un remedio que fue peor que la enfermedad. Yo creo que el punto central de discusión hoy es el grado de credibilidad que tiene el gobierno como actor de primer orden en la política y sobre todo en la economía. Si Ujú. esto que está pasando ahora hubiese sucedido en los primeros meses del gobierno Milei, ponele, Mariano, que hubiésemos dado un grado de verosimilitud a esto que están planteando alto o Ujú. importante, porque el nivel de credibilidad de un gobierno al inicio, bueno, es importante, está intacto, tiene las expectativas prácticamente conformadas de manera íntegra, ¿no? A medida que pasó el tiempo, el desgaste, el cambio de contexto, lo que pasó en el mundo, las guerras, lo que pasó en la Argentina también, esta idea de controlar la inflación mediante la recesión y un dólar barato, ¿no? Que a la postre te da un control relativo de algunos números inflacionarios, pero una destrucción prácticamente casi total del aparato productivo argentino. Entonces, en este momento, si lo analizamos desde el punto de vista de la comunicación, yo te diría que aquellas cosas que generaban alto impacto o credibilidad alta al principio del mandato, hoy ya no generan el mismo efecto. Es como que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo la eficacia de este tipo de utilización de herramientas comunicacionales, ¿no? Que vendría a ser como una suerte de inocular, ¿no? Es como una especie de vacunar temprano, eventualmente por si ocurre, porque fíjate cuál sería el efecto. Si no pasa, es porque ellos son fantásticos, y si pasa, ellos ya lo advirtieron, Ujú. pero vamos de vuelta a la credibilidad, creo que ahí está el punto central. La alerta que emite hoy Fantino, y que es una operación de prensa, evidentemente, tiene como finalidad, digamos, demostrar que ellos están al mando, al control, y yo debo pensar en lógica opuesta. Yo lo que estoy viendo es que quizás ellos están viendo algo de la economía que quizás no llegue a octubre, entonces salen a armar toda esta cuestión previa digamos, de responsabilizar a alguien y no a ellos, ¿no? Por los malos manejos de la economía argentina. Claro, es decir, están abriendo el paraguas por si llega a llover y decir que la lluvia es culpa de los otros, de los gobernadores mandriles y de los senadores también mandriles, ¿no? Mandrilandia le puso ayer Fantino a los que quieren coparticipar los impuestos y subir las jubilaciones. Sí, además, yo te diría que más relevante todavía es entender cómo en este contexto el gobierno está perdido en términos políticos, ¿no? Es como que a Ujú. partir de la ratificación del fallo de la condena a Cristina Fernández y a partir de la foto de los gobernadores en el CFI, foto, Mariano, que para mí representa un punto bisagra, ¿no? En la historia de la relación entre Milei y los gobernadores, porque fue la primera vez que los gobernadores se dieron cuenta de que si están todos juntos en un planteo, no te digo que vayan a sacar algo importante para las provincias, pero por lo menos mantener una línea de defensa, ¿no? Ujú. Y creo que estos dos elementos combinados nos ofrecen una muestra de que el gobierno está llegando tarde a la política, que está llegando sin rumbo, que ha perdido prácticamente la iniciativa. Es como que, no sé si recordarás vos, cuando salió la ratificación del fallo de la Corte Suprema, prácticamente hubo 10 días que no se habló de nada de lo que hacía el gobierno de Milei, porque no entraba en agenda. Claro. Milei hizo un viaje al exterior, hizo discursos importantes en Italia, en España, y no hubo prácticamente reflejo de eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos observando? Que hay un deterioro, Los medios estaban con el balcón de Cristina, digamos, y con los y efectos siguen de la condena. estando, Claro. y Ujú. siguen estando. Entonces, fíjate qué interesante esto, que ese poder de fuego, que el volumen de la pauta oficial construye, ¿verdad? Porque no es que, es mentira que no hay más pauta oficial a cierto periodismo en la Argentina, sino que hay más pauta, No, no pero por solamente hay otras pautas, vías. sino que fabrican sus propios medios, como el canal Carajo, el canal Neura. Todo eso es dinero volcado del gobierno por distintos canales, a través de empresarios amigos o a través de, a lo mejor, algún testaferro.
pero yo no me como que son canales que nacieron espontáneamente, son canales hechos para soportar el gobierno de Javier Milei, para darle respaldo al gobierno de Milei, ¿no? Fíjate vos que una cosa interesante, el otro día leía a Fernando Rosso, un gran periodista, me gusta mucho leerlo. Él plantea que de alguna manera en democracia, ¿no? La idea del empate hegemónico de Portantiero, que en criollo significa que siempre hubo dos planteos de país equidistantes, que nunca uno le ganó al otro y viceversa en el tiempo, porque siempre en democracia vos lo que querés hacer es conformar una mayoría, ganar elecciones y quedarte con tu programa o tu modelo de país a lo largo del tiempo. Bueno, eso nunca se pudo dar en la Argentina, y él decía que Milei deja de lado esta idea y se dedica a construir minorías fanáticas, minorías ultras, barras bravas, ¿no? Que básicamente lo que se construye como una especie de, esto es un término de la Segunda Guerra Mundial, pero estas minorías que son la vanguardia iluminada, ¿no? Como en la Revolución Rusa, la vanguardia iluminada del proletariado, ¿no? Eran los primeros que salían a generar la revolución. Y la verdad es que este es un sistema democrático. Yo no sé qué consumieron o qué están tomando, pero veo ciertos límites en el planteo antidemocrático de esta gente, porque fíjate, cada día más suman un nuevo adversario. Cada día más muestran que el contexto no lo terminan de entender. Una vez más, cada día es como que subestiman la paciencia de la sociedad argentina, subestiman incluso la mirada de sus propios votantes, porque, a ver, en general el argentino quiere que le resuelvan los problemas, punto uno. Punto dos, está enojado el argentino promedio con la política tradicional. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, eso no significa que vos tengas un proyecto de ultraderecha a aplicar en la Argentina, rompiendo la libertad de prensa, rompiendo la libertad de circulación, rompiendo todos los aspectos formales de una democracia que, aún con errores, sigue siendo el mejor sistema para vivir, ¿no? Gustavo, es que el problema acá es que tanto el kirchnerismo como el mileyismo, si se cabe la palabra, quieren gobernar con dos sistemas extremos que son antagónicos, pero que son igualmente perjudiciales para las mayorías. Es decir, terminan perjudicando uno por la inflación a las grandes mayorías y el otro por la recesión, ¿no? Ninguno contempla un desarrollo real de la Argentina en equilibrio, con equilibrio fiscal, con equilibrio de la economía, pero con desarrollo, empleo, producción y consumo e inversiones. Esto no está en ninguno de los dos modelos. Los dos modelos dicen que eso va a venir, que si nosotros seguimos a lo largo del tiempo con eso, vamos a llegar a ese aspecto, pero ninguno finalmente llega, y esto está provocando una crisis ahora mucho más rápida de la que se preveía en el gobierno de Javier Milei. Y a eso le agregan una mala praxis política y comunicacional. Acordate del caso, por ejemplo, de Johnny Viale con TN, cuando quisieron salir a retrucar el caso Libra, ¿no? Que ahora, dicho sea de paso, está, sí, el caso Libra en el reportaje de TN que, que cortaron, y ahora el caso Libra está avanzando, ¿no? Pero... ¿Vos te acordás, Mariano, cuando hablamos la primera vez, creo, el primer reportaje que vos me hiciste, yo te hablaba de que la crisis de Libra era una crisis de sombra alargada, ¿no? Sí. Que iba a seguir produciendo eventos, y bueno, fíjate vos qué pródigo esta crisis que mal resuelta o no resuelta por el gobierno, sigue dando episodios de la mala praxis política, económica y comunicacional de un gobierno que no sabe cómo cerrarlo ni clausurarlo, no sabe cómo darle certezas a la incertidumbre que genera que alguien que sabía tanto de economía puede estar involucrado en una supuesta estafa. Así es, totalmente. Eso por un lado, y por otro lado ahora se explota el caso de las valijas, en donde ahora los justificativos del gobierno son que en cualquier aeropuerto se dejan de revisar valijas, que la aduana está bien que no revise algunas valijas, y que ahora parece ser que las valijas eran del piloto, ¿no? Es decir, son argumentos que van en desmedro de los propios funcionarios del gobierno, porque son tan pueriles. Me la dejas picando, Mariano, me la dejas picando. ¿Y ahora dónde está el piloto? Ahora, ¿dónde está el piloto? Es un conjunto de mala praxis. Este gobierno, te diría, no pasa el detector de mentiras, ¿no? Es un continuo. Se han acostumbrado los dichos del vocero Adorni negando y después
en silencio, ¿no? Y la gaf y el error y el lapsus que tuvo cuando, viste que Pañi habló de valijas, pero no habló que tenían las valijas. Claro. Y Adorni se tiró un anzuelazo y dijo que las valijas estaban llenas de dinero. Claro, sí, encima la empeoran. Inexplicable. Ahora, volviendo a lo estructural, yo te diría que estamos viendo que octubre quedó más lejos. Hoy los cierres en Provincia de Buenos Aires estarían indicando, ¿no?, una cierta novedad, que es la conformación de una fuerza de centro. La otra novedad es que el peronismo pudo ir a un esquema de unidad prácticamente sin traumas, ¿no? Fíjate que, contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, el encarcelamiento de Cristina Fernández les dio un margen de maniobra mayor al que tenían antes. Y en el caso del gobierno, esta idea de forzar a una rendición incondicional a las fuerzas del PRO en Provincia de Buenos Aires, a lo mejor, en términos formales, la han logrado cerrar, pero hay que ver si en la realidad, el día de la elección, sucede la magia de la unidad, ¿no? Porque hay muchos intendentes que tienen márgenes de acción acotados con la Libertad Avanza en las candidaturas de sus propios distritos. Y ahí me parece que hay un conflicto potencial que muchas veces se resuelve con el corte de boleta, ¿no? Habrá que ver qué pasa en esos distritos que hoy gobierna el PRO. ¿Vos crees que el gobierno o Milei ya cortaron los puentes, ya cortó los puentes de negociación, todos o algunos, con los gobernadores? ¿Tiene solución esta crisis que está generando el propio Milei, que ayer provocó a los gobernadores y le dijo, nos vemos el 11 de diciembre, es decir, ya no hablo más con ustedes, hagan lo que quieran, y ahora viene la tormenta, y en diciembre les gano la elección y con eso conforman mayorías y voy a gobernar sin ustedes, algo así, ¿no? Fue el mensaje. Yo entiendo que el sistema democrático es un sistema que tiene complejidad, equilibrios, contrapesos, requiere de gran dosis de inteligencia, requiere de grandes dosis de paciencia, requiere también, ¿sabes qué?, entender que hay otros en el esquema que a lo mejor vos también necesitas dialogar y consensuar con los otros. Esto de andar imponiéndole, llevándote a todo el mundo por delante, ¿no?, es más propio de otros sistemas y no del democrático. En este punto yo te diría, es asombroso cómo la falta de pericia política lo pone al gobierno en un problema mayor que el que tenía previamente. Es indudable que los errores no forzados forman parte del manual de campaña electoral de los libertarios, ¿no? Fíjate que además no necesitan inteligencia artificial para que los perjudiquen. Con la torpeza natural de ellos ya basta, ¿no? Pero fíjate, analicemos dos cuestiones. Una, los resultados que han tenido hasta acá en las 9 elecciones que se han producido en el país, y otra, la actitud que tienen ellos a partir de esas 9 elecciones. Tuvieron resultados más que discretos, Mariano. En ningún lado sacaron más de 30 puntos, que fue la mejor elección que hicieron en Capital Federal. Es decir, 30 sobre 53 que fue a votar, porque el 49 no votó en blanco, ¿no? Que es un 30 puntos debilitado. Seguime la línea de análisis. Sí. En el mejor de los casos sacaron 30 puntos en Capital con un electorado que no fue a votar en la medida que iba a votar antes. Pero fíjate qué interesante. En el resto de las provincias, salvo en Chaco, que inteligentemente adhirieron a una línea de acuerdo con el gobernador Vero, la Libertad Avanza tuvo resultados paupérrimos, que ni siquiera se acercaron al voto de primera vuelta. No ganó ninguna. La actitud de ellos, ¿cuál fue? Fíjate lo que pasó en Corrientes. Le pidieron prácticamente el 70% de la lista a Valdés para hacer una alianza. Claro. Cuando ellos tenían un candidato que no salía del dígito. Entonces, hay como una especie de ruptura, ¿no?, de lo que tienen en realidad y de lo que aspiran, y no tienen intermedios, no tienen esa zona de gris que la política tradicionalmente tiene, ¿no?, que son los acuerdos, que son los consensos, que son los diálogos. Ahí me parece que este es un gobierno que no sabe cómo dialogar. ¿Quiénes son? Es que no es que no tiene enfrente a nadie con quien hacerlo, sino que el propio gobierno es el que está incapacitado, vaya a saber uno por qué, de generar una especie de diálogo, ¿no? Sí, quieren someter, subordinar, disciplinar a los otros sin tener las cartas y sin tener el peso. Se equivocaron de siglo, Mariano. Sí, claro. Se equivocaron de siglo. Esto, a ver, uno puede entender que la democracia funciona mal. Uno puede entender que tiene fallas, que la representación a veces no es la mejor. Uno puede entender incluso que el votante te diga que su voto no genera ningún tipo de impacto positivo en la vida de todos, ¿no? Ahora,
reemplazar esto por un sistema dictatorial, no, yo te diría que estamos bastante lejos de eso como sociedad, no como analista. Yo creo que la sociedad argentina es democrática y tiene un profundo respeto por este sistema. Hay que ver si el gobierno también está a la altura de las circunstancias. ¿Tenés últimos números de cómo viene la imagen del gobierno, de Milei, de la intención de voto? ¿Algunos números han tenido últimamente? Estamos en este momento cerrando un estudio, creo que en un par de días, y seguramente en menos de una semana estamos saliendo con un nuevo estudio. Ah, bien, perfecto. Pero lo que estamos viendo, Mariano, es eso. En general, el gobierno electoralmente, te diría, tiene como un techo hoy, incluso con el PRO adentro, sacar un 40%. Techo. El contexto económico va a ser determinante para todo esto. Vos todavía, insisto, que falta mucho para octubre, ¿no? Seguro. Hablabas recién de la creación o de la conformación de un centro político en la provincia de Buenos Aires. Creo que en realidad se forman dos centros, uno que contiene al peronismo disidente con la UCR, con Emilio Monzó, con Florencio Randazzo adentro, con la coalición cívica, incluso me parece que está ahí metido, y también hay un centro que es María Eugenia Talerico. ¿Crees que la división de ese centro puede ser contraproducente y polarizar más? ¿Crees que debería haber un centro unificado? ¿Cómo ves la situación? Mira, yo creo que es un buen intento, creo que es positivo de intentar romper la polarización. Ahora, yo te diría, hay que pedirles a estos organizadores que no se desanimen si tienen un mal resultado, ¿no? Porque el contexto argentino tiene una polarización muy extrema. Romper esa polarización, yo te diría que es muy complejo. No lo haces en una elección, a eso me refiero, ¿no? Claro. Creo que debieran tener una mirada temporal, en términos temporales más amplia que la de una elección. Ahora, te diría que nadie está exento de sufrir la polarización electoral en un momento determinado. Entonces, las terceras fuerzas en la Argentina, lo hemos visto a lo largo de la historia, sufren, ¿no?, esta tendencia de que llegado el momento de ir a votar, incluso por un cargo legislativo, las elecciones tienden a polarizarse. Habrá que ver con qué dispositivo estratégico arman para eso. Ojalá puedan lograrlo, porque sería interesante, le daría mucha más competitividad al sistema electoral. Claro. Somos Buenos Aires tiene adentro a el peronismo de Schiaretti, a Facundo Manes, a Monzó, y no tengo claro, o estoy chequeando si va ahí adentro la coalición cívica, porque finalmente me parece que no cerró con María Eugenia Talerico, y María Eugenia Talerico va con el MID y con UNIR, que son dos partidos relativamente chicos, ¿no? Yo te diría, Mariano, que lo que hay que observar en la provincia de Buenos Aires es que va a ser muy difícil analizar la provincia como un todo. Son 8 elecciones distintas, son como a los efectos prácticos 8 provincias que van a votar el mismo día, claro, por la cantidad de población que tienen, y puede haber diferencias territoriales significativas, ¿no? Entonces yo te diría, va a haber que tener en cuenta eso, y en segundo lugar, conocer los candidatos, porque hoy podemos medir, en términos de opinión pública, la fuerza o la potencia electoral de un frente electoral, pero solamente con el candidato que va a encabezar la boleta, ahí vamos a poder tener una dimensión mucho más realista de cómo viene el panorama, ¿no? Claro, sí. En la capital federal se está conformando también una fuerza de centro con partidos que podrían aglutinar a López Murphy, a Kachanowski, a la coalición cívica también, a la fuerza de Graciela Ocaña. Es decir, hay también un intento de conformar un centro político y todavía está en duda qué va a ser el PRO. El PRO parece ser que, bueno, ya tiene cortados los puentes en la capital federal con La Libertad Avanza, aunque cerraron en la provincia de Buenos Aires, pero no en Capital, porque Milei no quería saber nada en Capital, con los Macri, y entonces el PRO estaría buscando acercarse a ese centro, digamos, esa alianza de centro. Y aquí me confirman que la coalición cívica va con Somos Buenos Aires. Sí, y déjame decirte algo, sí. La alianza del PRO con La Libertad Avanza, o mejor dicho, la rendición incondicional del PRO en La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es un fenómeno distrital, porque creo que hay otros distritos donde esa situación no va a ocurrir. Lo he escuchado, por ejemplo, estos días a Nacho Torres señalar que el PRO fue un partido votado como oposición al gobierno, que no debería confundirse. Claro. Pueden tener algunas líneas en común, pero evidentemente el rol que tiene el PRO a nivel nacional es distinto. De hecho, fíjate, tienen algunos gobiernos provinciales,
tienen muchos municipios, una representación legislativa para nada desdeñable, entonces habrá que ver ahí el resultado. Yo creo que esta elección de septiembre puede ser de alta incidencia en el futuro del PRO. Nosotros Claro. en las encuestas ahí que teníamos, mes a mes que el PRO venía creciendo. Es decir, el resultado electoral de Capital Federal es una cosa, es una anomalía del distrito, mientras que a nivel país el PRO crecía un punto y medio todos los meses a expensas de la Libertad Avanza. Claro. Entonces habrá que evaluar también desde el punto de vista de la estrategia nacional si les conviene pegarse a un gobierno que viene de alguna manera limitado por sus propios errores, o tratar de conseguir una recuperación del PRO, ¿no? Que hasta no hace mucho tiempo era un partido nacional que había gobernado la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la capital federal. Gustavo, gracias por atendernos, muy interesante todo el análisis. Cuando tengan los números, si tenés ganas y si querés difundirlos, estamos aquí para poder hacerlo. Te mando un abrazo, gracias. Chao, Mariano, abrazo enorme. Gustavo Córdoba, analista político de Suban Córdoba, pasaba por unas cuantas verdades.